Bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo episodio de Marco Aurelio. Para el que no le sepa la dinámica, pues básicamente cogeremos 3 reflexiones, a veces pueden ser una, a veces puede ser 2, en función de la longitud, y estaremos reflexionando para poder mejorar nuestras vidas, nuestra mentalidad, nuestra salud mental, nuestra salud física con Marco Aurelio, que al final pues fue un gran emperador, filósofo, ¿vale? De hecho, para el que no lo sepa, fue el último de los llamados antoninos. Fue una época muy próspera en Roma, en la que hubo 5 emperadores, ¿vale? Y pues él fue el último emperador de esta época. Luego vino su hijo Cómodo y luego ya pues los demás emperadores, que ya pues empezó a decaer un poco el Imperio Romano. Entonces, pues vamos a por ello. Todo lo que acontece sucede en tal conformidad que eres naturalmente capaz de aguantarlo o naturalmente incapaz de aguantarlo. Ahora bien, si te acontece algo que seas hombre para soportarlo, no te irrites. Antes bien, sopórtalo según la medida de tus fuerzas. Si por el contrario es algo que no eres capaz de soportar naturalmente, no te irrites tampoco, pues acabaría por consumirte. Con todo, ten presente que estás dotado de una virtud natural para sobrellevar todo lo que tu opinión puede presentar como soportable y llevadero, juzgando que tu interés o tu deber te lo impone. Básicamente aquí Marco Aurelio lo que habla es básicamente que cuando tenemos un obstáculo o cuando tenemos un problema en nuestra vida, tenemos básicamente 2 opciones: o lo podemos soportar o no lo podemos soportar. Si lo podemos soportar, si lo podemos llevar, ¿vale? ¿Por qué nos vamos a quejar? ¿Por qué vamos a preocuparnos? Si al final se va a acabar pasando, es algo temporal y tenemos las fuerzas como para poder soportarlo de forma natural. Y si no lo podemos soportar, ¿por qué vas a preocuparte? ¿Para meterte más mierda a ti mismo? ¿Para aumentar los sentimientos negativos? ¿Para hacértelo aún más insoportable? Es decir, aquí Marco Aurelio lo que hace es desmontar el sistema de que cuando tenemos un problema nos tenemos que preocupar. ¿Vale? Evidentemente, preocúpate por solucionarlo si puedes hacerlo, pero no te preocupes por el problema en sí. Es decir, también había una frase en este estilo que decía Buda, que es: si tú un problema lo puedes solucionar, ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? Si tú un problema no lo puedes solucionar, ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? Es decir, al final siempre va a haber una solución. Es decir, si un problema lo puedes solucionar, pues entonces, ¿por qué te vas a preocupar si todo va a salir bien? Y si un problema no lo puedes solucionar, no hay nada que puedas hacer, no sirve para nada preocuparse, porque todo va a seguir exactamente igual. Sigamos con la siguiente. Aquí. El que no sabe lo que es el mundo, no sabe dónde se encuentra. El que no sabe para qué nació, no advierte quién es él mismo, ni qué cosa es el mundo. El hombre que carece de alguna de estas noticias no podría decir con qué motivo vino al mundo. ¿Cuál te parece, pues, que será el que ambiciona elogios o huye los vituperios de aquellos que no saben dónde están ni quiénes son? Aquí Marco Aurelio nos habla básicamente un poco del propósito de vida. Es decir, ¿sabes para lo que has venido? Entonces, aquí hay como 2 corrientes que yo identifico. Una que nos dice que desde que nacemos tenemos un propósito y nuestro deber es descubrirlo, ¿vale? Que sería un poco la logoterapia de Viktor Frankl y demás. Y luego tenemos otra visión que nos dice que nosotros construimos nuestro destino, nosotros construimos nuestro propósito. Que esto se relacionaría más con el filósofo Jean-Paul Sartre, que era francés, del siglo XX. Pero todo al final va a lo mismo. Necesitamos un propósito para poder tener rumbo al que dirigirnos. Lo dice aquí Marco Aurelio. El que no sabe para qué nació no advierte quién es él mismo ni qué cosa es el mundo. Es decir, si no sabes para lo que has venido, si no conoces tus propósitos, si no sabes lo que quieres hacer con tu vida, entonces no te conoces a ti mismo. Y el autoconocimiento es el conocimiento más valioso, porque es el que nos permite tener una gran vida. Entonces, es súper importante que en tu vida encuentres un propósito. Y hay varias formas, y cada persona lo hará de una manera o de otra. Tengo un colega que se dedica a esto, que es de hecho mentor de propósito, que se llama Eric,
¿vale? Lo podéis buscar en redes sociales. Y él, por ejemplo, utiliza un método de preguntas, donde él hace una serie de preguntas específicas, tú las piensas y de esta manera va llevándote hacia el propósito, un poco como Sócrates con la mayéutica socrática. Entonces, otro método es la acción. Al final, tú no vas a encontrar tu propósito si no actúas. Porque claro, tú puedes decir, no sé si me gustaría hacer esto, pero hasta que no lo hagas no lo vas a saber. De hecho, hay una frase que decía Picasso, si no creo mal, que es la siguiente: que la inspiración me encuentre trabajando. Es decir, actúa y encontrarás el propósito. Piensa y encontrarás el propósito. Al final debes de pensar, debes de actuar y debes de esforzarte para poder encontrarlo, porque muchas veces no te va a venir de la nada, ¿vale? Yo, en mi caso personal, pienso que lo construimos, también en base a las experiencias que hemos vivido, pues nos pueden moldear un poco si cogemos un camino o si cogemos otro. Así que piensa, analiza, conócete a ti mismo, la meditación viene muy bien para esto. Por ejemplo, actúa, mira qué te gusta, qué no te gusta y de esta manera será mucho más fácil encontrar tu propósito. Y cuando lo encuentres te conocerás a ti mismo mejor y conocerás el mundo mejor, sabrás qué hacer, sabrás cómo actuar y entonces tendrás un camino que te llevará a tu destino. De hecho, Séneca lo decía, aquellos barcos que no tienen un rumbo, les esperan vientos desfavorables. Vamos a por lo otro. Aquí. Curioso, esta justo la reflexionamos el otro día. Ponte a pensar, por ejemplo, en los tiempos de Vespasiano. Será una persona más antigua que Marco Aurelio. Verás lo que hoy, gentes que se casan, forman una familia, enferman, mueren, guerrean, celebran fiestas, trafican, cultivan la tierra, adulan, se ensoberbecen. Mira, esta palabra nunca la había escuchado. Al final, pequeña pausa, la lectura siempre nos sirve para esto, para ganar léxico, para aprender. Esta palabra, si no la conoces, ensoberbecen, puede que tenga que ver con la bebida, pero no lo sé. La puedes buscar, yo también la buscaré. Recelan, intrigan, desean que otros mueran, refunfuñan contra el presente, andan enamorados, atesoran, ambicionan el consulado, el imperio. Pues bien, toda esta generación ya desapareció. Pasa ahora a la época de Trajano, que fue un emperador romano. De hecho, nació aquí, en España. Repítense los mismos afanes y desaparece a sí mismo esta generación. Considera también y mira las características de otras épocas y pueblos enteros. ¿Cuántos hombres, después de haberse afanado, cayeron muy en breve y se desintegraron en sus elementos? Básicamente aquí Marco Aurelio lo que nos dice es que independientemente de la época siempre vamos a estar haciendo lo mismo. La vida es como un ciclo en el que hacemos lo mismo. Nacemos, crecemos, aprendemos, nos desarrollamos, hacemos pues lo que sea, decaemos y morimos. Es decir, este ciclo se lleva repitiendo desde el inicio de la vida y será más compleja, será menos, unas personas harán una cosa, otras personas harán otra, pero al final siempre vamos a acabar todos en el mismo sitio. Así que ten en cuenta esto, es decir, nuestras vidas tampoco son súper importantes en el amplio espectro de la vida, los ciclos se repiten y todo es más o menos igual. Podemos mirar, por ejemplo, los árboles, ¿no? Los árboles se repiten los mismos ciclos con las estaciones, somos iguales los humanos. En la vida hacemos lo mismo que hacían nuestros antepasados. Comemos, dormimos, procreamos, nos movemos. Y al final todo es un poco igual, ¿sabes? Hagas más o hagas menos. Esto no te debería de incitar a no hago nada porque siempre va a ser lo mismo, sino a entender que todo no es tan importante. Es decir, restemos importancia a algunas cosas de la vida que siempre nos preocupan mucho y enfoquémonos en crecer como personas y en tener una gran vida, porque al final pues va a ser siempre lo mismo y vamos a acabar muriendo. Así que espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, espero que te sirva, que lo apliques. Si tienes cualquier duda,
Yo estoy encantadísimo de responderte, tanto en un comentario en este vídeo de YouTube como en mis redes sociales, que te las dejaré en la descripción. Espero que pases una estupendísima semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.